La ilusión de la escasez. Deja de culpar a la economía, al gobierno o a tu mala suerte. Dios no tiene en escasez porque le falte oro. Lo hace porque a ti te falta la capacidad de administrar lo que Él quiere darte. El dinero en manos de un necio es sal en el agua, desaparece, pero la sabiduría en manos de un hijo de Dios es la semilla que levanta imperios del polvo. Hoy vas a dejar de pedir monedas y vas a empezar a pedir visión. Es hora de enfrentar la verdad que has estado evitando. Tu cuenta bancaria no es un reflejo de la voluntad de Dios, sino un espejo de tu falta de entendimiento. Pasas las noches en vela, contando deudas y los días quejándote por lo que no tienes, sin darte cuenta de que el problema no es lo que entra a tu bolsillo, sino lo que no entra a tu mente. La Biblia es muy clara. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice que perece por falta de dinero, ni por falta de oportunidades, ni por falta de suerte. Perece porque ignora las leyes que gobiernan la provisión divina. El dinero es un siervo excelente, pero un maestro cruel. Y tú has permitido que el dinero se convierta en el señor de tu casa. Cada decisión que tomas está basada en el miedo a perder lo poco que tienes, en lugar de estar basada en la sabiduría para multiplicar lo que Dios te ha confiado. Dios no puede entregarte las naciones si no sabes gestionar los centavos que tienes hoy. La madurez espiritual se manifiesta en la administración material. Si eres negligente con lo poco, eres un peligro para lo mucho. Dios, en su infinita misericordia, no te da más porque sabe que más dinero en tus manos actuales solo aceleraría tu propia destrucción. Mírate con honestidad. Buscas la salida rápida, el golpe de suerte, el milagro que borre tus deudas de un plumazo. Pero Dios no es un prestamista. Él es un padre que forma caracteres. Él quiere que seas un administrador, no un mendigo. Un mendigo solo pide para el día. Un administrador planifica para generaciones. La escasez que hoy te quita el sueño es la señal de que has estado operando bajo el sistema del mundo y no bajo el sistema del reino. El sistema del mundo te dice: acumula, retén, gasta y pide prestado. El sistema del reino te dice: sé sabio, administra, siembra y produce. ¿Por qué crees que el dinero se te escapa entre los dedos? Porque no tiene un propósito que lo retenga. El dinero sin propósito se disipa. Dios envía la provisión donde hay visión, no donde hay solo necesidad. La necesidad atrae lástima, pero la visión atrae recursos. Si hoy no tienes lo suficiente, es porque tu visión es demasiado pequeña o porque tu carácter es demasiado débil para sostener el peso de la abundancia. La sabiduría financiera comienza con el reconocimiento de que tú no eres el dueño de nada, sino el administrador de todo. Nada de lo que posees te pertenece. Todo es un préstamo divino por el cual rendirás cuentas. Has caído en la trampa de la comparación. Ves la prosperidad de otros y sientes que Dios se ha olvidado de ti.
Lo que no ves es el proceso de sabiduría que esas personas han tenido que recorrer. El oro se purifica en el fuego y el carácter de un administrador se purifica en la escasez. Si hoy estás en la escasez, felicidades. Estás en la escuela de Dios, pero si no aprendes la lección, vas a repetir el curso una y otra vez. La lección no es cómo ganar más dinero. La lección es cómo ser más sabio con lo que ya tienes. Deja de pedirle a Dios que cambie tu economía y empieza a pedirle que cambie tu mentalidad. Una mentalidad de escasez siempre encontrará la forma de volver a la pobreza, aunque se gane la lotería. Pero una mentalidad de sabiduría siempre encontrará la forma de crear riqueza, aunque empieces desde cero. La sabiduría es la habilidad de ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Es la capacidad de decir no a los deseos momentáneos para decir sí al legado eterno. La falta de dinero es un síntoma. La falta de sabiduría es la enfermedad. ¿Cuántas veces ha recibido un dinero extra y ha desaparecido en gastos innecesarios, en vanidad o en tratar de aparentar una vida que no puedes costear? Eso se llama necedad. La necedad consume la semilla, la sabiduría la siembra. Cada peso que llega a tu mano es una semilla de tu futuro milagro o el combustible de tu futura ruina. Tú eliges. Dios pone delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elegir la sabiduría es elegir la bendición, pero requiere disciplina, requiere dominio propio y sobre todo requiere una dependencia absoluta de la voz de Dios. Es ofensivo para el cielo que un hijo del dueño del oro y la plata viva con una mentalidad de derrota, pero es igualmente ofensivo y vergonzoso que ese hijo desperdicie los recursos sagrados en cosas que no edifican. La provisión de Dios es para cumplir su propósito en la tierra, no para alimentar tu ego. Cuando alineas tus finanzas con el propósito de Dios, dejas de perseguir el dinero y el dinero empieza a perseguirte a ti. La sabiduría te posiciona en un lugar correcto, en el momento correcto, con la actitud correcta. Hoy es el día en que dejas de ser una víctima de las circunstancias. Apúntalo. El banco no tiene el mando. Tu jefe no tiene el mando. Las facturas no tienen el mando. El mando lo tiene la palabra de Dios. Su palabra dice que si buscas primero su reino y su justicia, todas estas cosas te serán añadidas. Pero no puedes buscar el reino con una mano y la avaricia con la otra. No. Tienes que soltar la seguridad que crees que te da el dinero para abrazar la seguridad que te da la sabiduría divina. Analiza tus hábitos. ¿En qué inviertes tu tiempo? Porque el tiempo es la moneda más valiosa que tienes. Si desperdicias tu tiempo en entretenimiento barato mientras tu familia padece necesidad, no te falta dinero, te falta vergüenza y te falta lo principal, sabiduría. El sabio invierte su tiempo en aprender, en crecer y en buscar la dirección del Espíritu Santo. El necio gasta su tiempo esperando que algo cambie sin que él tenga que cambiar.
La sabiduría financiera te llama a la responsabilidad. Significa mirar tus números a la cara y pedirle perdón a Dios por la mala administración pasada. Significa cortar con las deudas que te tienen esclavizado, no con más deudas, sino con una determinación feroz de vivir dentro de tus medios mientras Dios expande tus fronteras. No hay atajos para la bendición de Dios. Hay principios. Y los principios no se negocian, se obedecen. Si quieres ver la mano de Dios moviéndose en tus finanzas, tienes que poner su sabiduría en tu mente y su ley en tu corazón. Mañana no será diferente si hoy no tomas la decisión de educarte espiritualmente sobre el valor del recurso. El dinero es energía espiritual manifestada en el mundo físico. Si tu espíritu está desordenado, tus finanzas serán un caos. Si tu espíritu está alineado con la sabiduría, tu economía reflejará ese orden. Hoy rompemos el yugo de la ignorancia. Hoy declaramos que la sabiduría es tu mejor inversión. Deja de mirar lo que te falta y empieza a mirar lo que tienes. Tienes la mente de Cristo, tienes la promesa del Padre y tienes la oportunidad de decidir hoy mismo que nunca más serás esclavo del dinero, sino un administrador del reino. Amén y amén. Rompiendo las cadenas de la esclavitud. La Biblia es tajante. El que toma prestado es siervo del que presta. No hay forma de suavizar esta verdad. Si hoy vives encadenado a los intereses de una tarjeta de crédito, a los plazos de un préstamo o a la presión de un acreedor, eres, por definición bíblica, un esclavo. Has vendido tu libertad futura por un placer o una necesidad presente que no supiste gestionar. Pero lo más grave no es que le debas dinero a un hombre o a una institución. Lo grave es que esa deuda ha ocupado el lugar que le corresponde a Dios. Cuando tus decisiones están dictadas por lo que debes y no por lo que el Espíritu te guía a hacer, tu verdadero dueño es la deuda. Dios te llamó a ser cabeza y no cola, a prestar a muchas naciones y no pedir prestado. Pero tú has invertido el diseño divino, te has convertido en la cola del sistema financiero porque no tuviste el dominio propio para decir no cuando tus deseos superaban tus ingresos. La falta de dominio propio es una de las mayores fugas de bendición en la vida de un creyente. Queremos los lujos del palacio con el carácter de un desierto. Queremos aparentar una prosperidad que no hemos construido sobre la roca de la sabiduría, sino sobre el lodo de la deuda. Esa estructura es un castillo de naipes que se caerá ante la primera brisa de crisis y Dios no va a sostener una mentira que tú mismo fabricaste. Entiende el peso espiritual de tus finanzas. La deuda es un yugo que asfixia la visión. Es imposible ser generoso cuando cada centavo que llega a tus manos ya tiene el nombre de un banco escrito en él. La deuda te roba la capacidad de sembrar en el reino, te roba la paz en tu patrimonio, te roba la paz de la autoridad moral ante tus hijos, ante tu esposa o pareja.
¿Cómo vas a enseñarles sobre la provisión de Dios si te ven temblando cada vez que suena el teléfono porque es un cobrador? La sabiduría financiera te exige hoy un alto total. No puedes salir del hoyo mientras sigas cavando. La primera orden del día es detener la hemorragia de la deuda. Muchos buscan una oración milagrosa para que Dios borre sus deudas, pero Dios no va a premiar tu irresponsabilidad. Él te va a dar la sabiduría y la estrategia para salir, pero requerirá de ti un sacrificio que quizás no estés dispuesto a hacer. Requerirá que cortes tus tarjetas, que vendas lo que no necesitas, que bajes tu nivel de vida y que aprendas a vivir con lo básico, mientras el orden se restablece. La disciplina es el puente entre la escasez y la abundancia. Si no estás dispuesto a ser disciplinado en lo privado, nunca serás bendecido en lo público. Dios no multiplica el desorden. Dios multiplica lo que está organizado y alineado con su voluntad. La verdadera riqueza no es cuánto dinero tienes en el banco, sino qué tan libre eres de la necesidad de tenerlo. El sistema del mundo te ha programado para ser un consumidor insaciable. Te hace creer que vales por lo que vistes, por lo que manejas o por lo que el sector donde vives está usando. Es una trampa de vanidad diseñada para mantenerte trabajando como un esclavo para pagar cosas que realmente no necesitas, para impresionar a gente a la que no le importas. La sabiduría de Dios rompe ese hechizo. El sabio sabe que su identidad está en Cristo, no en su patrimonio. Es por eso que el sabio puede esperar. El sabio sabe que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si tu búsqueda de dinero te está trayendo tristeza, ansiedad y división familiar, eso no es bendición. Es una maldición disfrazada de éxito. Dios quiere que seas un canal de bendición, no un depósito. Un depósito retiene y se estanca. Un canal deja fluir y siempre se mantiene limpio. Pero para ser un canal, primero tienes que ser libre. La libertad financiera comienza en la mente. Tienes que dejar de pensar que necesitas más dinero y empezar a pensar que necesitas más carácter. El carácter es lo que mantiene la riqueza. Mira a los que ganan fortuna de la noche a la mañana sin tener sabiduría. En pocos años están más pobres que al principio. ¿Por qué? Porque el dinero sin carácter es un arma cargada en manos de un niño. Dios te ama demasiado para darte una carga que no puedes sostener. Así que es momento de hacer un mini inventario de tu fidelidad. ¿Cómo puedes pedirle a Dios que abra las ventanas de los cielos si tiene las puertas de tu corazón cerradas a su dirección? La sabiduría financiera incluye el principio de la primicia. No porque Dios necesite tu dinero, aunque Él es el dueño de todo, sino porque tú necesitas recordarle a tu corazón quién es el proveedor. Cuando te apartas lo que pertenece a Dios primero, estás rompiendo el espíritu de Mamón, ese ídolo del dinero que quiere gobernar tu vida. Estás declarando que tu confianza no está en el sistema financiero, sino en el Altísimo. Si no puedes ser fiel con el 10%,
¿Cómo pretendes que Dios te confíe el 100% de una fortuna? La deuda es a menudo el resultado de querer gratificación instantánea. Queremos la bendición ahora, sin pasar por el proceso de ahorro, espera y fe. La sabiduría te enseña el valor del proceso. La fe no es solo creer que Dios va a proveer. La fe es confiar tanto en su provisión que no necesitas forzar las cosas con un préstamo. Cada vez que tomas una deuda por impaciencia, le estás diciendo a Dios: no confío en tu tiempo, así que voy a tomar el control yo mismo. Y en ese momento te sales de la cobertura de su provisión para entrar en la cobertura de los intereses del mundo. Hoy, el llamado es a la redención de tus cuentas. Pon tus estados bancarios en el altar. Dile a Dios: he fallado, he sido un mal administrador, he sido esclavo de mis deseos. Ese arrepentimiento es el primer paso hacia la libertad. La sabiduría financiera te dará entonces la estrategia. Paso a paso, peso a peso, vas a ir recuperando el territorio que le entregaste al enemigo. No será de la noche a la mañana, pero será un camino firme. Dios bendice el esfuerzo del que camina con integridad. La integridad financiera significa que tú, si es sí, que pagas lo que debes y que eres honesto hasta el último centavo. Deja de compararte con el éxito de los impíos. Su prosperidad es momentánea y tiene un precio muy alto. Tu prosperidad es un legado que no solo te bendice a ti, sino a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero ese legado requiere sabiduría hoy, en este momento. También requiere que dejes de gastar lo que no tienes para impresionar a quien no te conoce. Requiere que seas un administrador fiel de la semilla. Recuerda, Dios le da semilla al que siembra y pan al que come. Si te comes la semilla, no tendrás cosecha. Si siembras lo que es para comer, tendrás hambre. La sabiduría es saber distinguir entre la semilla y el pan. Es hora de levantarte con una nueva mentalidad, una mentalidad de heredero del reino. Un heredero no mendiga, un heredero administra la herencia del Padre con responsabilidad y honor. La escasez es una mentira del enemigo para mantenerte con la cabeza abajo, mirando al suelo en lugar de mirar al cielo. Pero la abundancia sin sabiduría es una trampa mucho más peligrosa. Busca primero la sabiduría, busca el consejo de la palabra, busca el orden divino en tu casa y verás cómo las cadenas de la deuda empiezan a romperse por el peso de la gloria de Dios manifestada en tu total obediencia. Amén y amén. Ahora hablemos de la supervivencia al legado eterno. La meta final de la sabiduría financiera no es simplemente que tengas las facturas pagadas o que no le debas nada a nadie. Esa es solo la línea de salida. El propósito último de Dios al prosperar a sus hijos es que se conviertan en fuentes de bendición para las naciones y en pilares para la expansión de su reino en la tierra. Dios no te da sabiduría para que acumules tesoros en graneros que se van a pudrir, sino para que aprendas a mover los recursos del cielo hacia las necesidades de la humanidad. La verdadera prosperidad se mide
por tu capacidad de soltar, no por tu capacidad de retener. El necio se aferra a lo que tiene como si fuera su salvación. El sabio entiende que es solo una herramienta para un fin mucho más grande. Hoy es el momento de elevar tu visión por encima de tu propia supervivencia. Si tu oración financiera solo se limita a, Señor, ayúdame a llegar a fin de mes, estás limitando el poder del Omnipotente a la medida de tu miseria. Empieza a orar como un administrador del reino. Señor, dame la sabiduría para crear riqueza que financie tu obra, que levante al caído y que bendiga a las generaciones venideras. Así es como debes de hacerlo. Cuando tu propósito se alinea con el propósito de Dios, la provisión deja de ser un goteo y se convierte en un torrente. Pero Dios no va a enviar un torrente a una vasija que tiene fugas de carácter o que está cerrada por el egoísmo. El flujo divino requiere un corazón abierto y una mente renovada. La sabiduría financiera te enseña que la multiplicación es un principio, no un milagro aislado. Dios multiplicó los panes y los peces, pero primero alguien tuvo que entregarlos. La multiplicación ocurre en manos de Dios, pero la entrega ocurre en tus manos. Si retienes la semilla por miedo a la escasez, garantizas tu pobreza futura. Pero si siembras con sabiduría en el terreno correcto y con la actitud correcta, la cosecha es inevitable. La pregunta no es si Dios puede multiplicar tus recursos. La pregunta es si tus recursos están en sus manos o están escondidos bajo el colchón de tu inseguridad. La seguridad financiera no es una cifra en una pantalla, es la certeza de que tu fuente es inagotable porque tu Padre es el dueño de todo. Entiende el concepto de legado. La mayoría de la gente vive solo para hoy, gastando todo lo que gana en placeres momentáneos que no dejan rastro. Mas, sin embargo, el sabio piensa en los hijos de sus hijos. La Biblia dice que el hombre bueno deja herencia a sus nietos. Esto no se refiere solo a dinero, sino a una cultura de sabiduría y a principios de libertad. ¿Qué estás construyendo hoy? ¿Un montón de objetos que se depreciarán en un año? ¿O una estructura de una inversión y generosidad que sostendrá a tu familia cuando tú ya no estés? La sabiduría financiera requiere que dejes de ser un consumidor y te conviertas en un inversionista del reino. Invertir en tu educación, invertir en negocios éticos, invertir en la vida de otros, eso es tesoro en el cielo que paga dividendos en la tierra. El espíritu de avaricia es el enemigo silencioso de la sabiduría. Te susurra que nunca tienes suficiente, que necesitas más para estar seguro, que debes cuidar lo tuyo por encima de todo. Es una mentira satánica. La verdadera seguridad viene de la generosidad. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esta es una ley matemática del espíritu que el mundo no puede entender. Cuando tú bendices a otros bajo la dirección de la sabiduría, estás activando una ley de retorno que el sistema financiero no puede bloquear. No se trata de dar para recibir, sino de dar porque eres un administrador de la abundancia del Padre. El dar rompe el poder del dinero.
sobre tu alma y te mantiene libre para recibir lo siguiente que Dios tiene para ti. La sabiduría financiera también implica excelencia en el trabajo. No puedes esperar la bendición de Dios si eres un empleado negligente o un empresario deshonesto. Tu trabajo es el canal ordinario a través del cual Dios fluye su provisión. Si haces tu labor de mala gana, estás cerrando el grifo. La Biblia dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. La diligencia es la compañera inseparable de la sabiduría. Dios bendice el fruto de tus manos, pero tus manos tienen que estar ocupadas trabajando con integridad y calidad. La prosperidad del reino no es para los perezosos, que esperan que el dinero caiga del techo. Es para los valientes que salen a conquistar la tierra que Dios les ha entregado, operando con los principios siempre de justicia y de verdad. Hoy debes tomar la autoridad sobre tu futuro financiero. No permitas que el miedo al futuro te robe la sabiduría del presente. El miedo te hace tomar decisiones apresuradas, te hace entrar en negocios dudosos y te hace desconfiar de las promesas de Dios. La sabiduría, en cambio, te da paciencia, te permite esperar la oportunidad correcta y te da el discernimiento para decir no a las ofertas que parecen buenas, pero que no tienen la bendición de Dios. Y te mantiene firme ante la tormenta. Si has construido sobre la sabiduría de la palabra, tu casa financiera no caerá nunca. Podrán venir vientos de inflación, crisis económicas o desempleo, pero tú estarás plantado junto a corrientes de aguas y tu hoja no caerá, y todo lo que hagas prosperará. Es hora de cambiar tu lenguaje. Deja de hablar de crisis y empieza a hablar de oportunidades. Deja de hablar de lo que te falta y empieza a agradecer por la semilla que ya tienes. El agradecimiento es la antesala de la multiplicación. Jesús dio gracias antes de que los panes se multiplicaran. Si no puedes ser agradecido con lo poco que tienes hoy, no serás agradecido con lo mucho que esperas mañana. El agradecimiento demuestra que reconoces a Dios como la fuente. Cuando eres un administrador agradecido, te vuelves un imán para la provisión divina. Dios se deleita en bendecir a aquellos que usan sus recursos con alegría y para su gloria. Finalmente, entiende que tu libertad financiera tiene un propósito mayor: la libertad de otros. Dios te prospera para que puedas ser la respuesta a la oración de alguien más. Te da sabiduría para que puedas enseñar a otros a salir de la deuda. Te da abundancia para que puedas financiar misioneros, orfanatos y proyectos que traigan luz a la oscuridad. Esa es la verdadera riqueza. El día que te presentes ante Dios, no te preguntará cuánto acumulaste, sino cuánto de lo que te dio usaste para amar y para servir. La sabiduría financiera es, en última instancia, una expresión de amor al prójimo y de amor a Dios. Levántate hoy con una determinación nueva. No permitas que la escasez defina quién eres. Eres un hijo del Altísimo
coheredero con Cristo, y tienes a tu disposición la sabiduría que creó el universo. Aplica esa sabiduría a tus cuentas, a tus negocios y a tus hábitos de gasto. Sé fiel en lo poco y prepárate para lo mucho. El tiempo de andar mendigando se acabó. Empieza el tiempo de administrar con honor. La bendición de Jehová está sobre ti y su sabiduría te guiará hacia una libertad que no solo cambiará tu vida, sino que transformará tu árbol genealógico para siempre. El reino de Dios no está en crisis, y si tú estás en el reino, tú tampoco lo estás. Camina en sabiduría, vive en libertad y sé la bendición que Dios diseñó que fueras. Amén y amén.